Bueno, son las 5. Ha entrado muy poquita gente hoy, supongo que es viernes. ¿Esperamos un poquito o empezamos? Son las 17:01, podemos esperar 2 minutitos. Sí, 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 podemos. Y Laura y yo nos Bueno, conocemos porque no coincidimos, pero estuvimos de vacaciones en el mismo lugar con una semana de diferencia, un lugar paradisíaco en la Argentina. Y pensar que un lugar paradisíaco en las montañas puede crear tantas cosas, porque si yo hoy estoy acá es por ese lugar paradisíaco sí, sí, me que se acuerdo ¿Cuál de llama la... era Cachi. el lugar? La ¿Cuál era el Paya. lugar, Lizzy? La Paya en Cachi. Creo que la semana Bien pasada cachi. hubo, la semana pasada Cachi hubo es, un artículo en La Nación sobre el lugar donde nosotras vamos con Laura, La Paya. Hombre, yo creo Cachi que es divino. si queréis explicar brevemente cómo fue eso que os conocisteis, yo creo que es una historia muy bonita para compartir, ¿eh? Porque es una historia realmente muy, muy curiosa. Adelante vos, Lizzy, que sos No, la pero lingüista del grupo. vos llegaste antes a La Paya. Es verdad, yo me fui con mi marido una semana a volver a recorrer un poquito el norte, algunos lugares que no conocíamos. En La Paya ya había estado con toda la familia un día que había tocado un viento sonda y había tirado todos los cables de luz, o sea que habíamos comido la luz de las velas, una cosa así. Bueno, y yo me fui con ese recuerdo. 10 años después volví a La Paya con él sola. Y además que cuando me dice vamos al norte, yo le digo, sí, 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 vamos al norte, pero no sé, pero yo voy a La Paya. No sé vos, pero yo voy a La Paya, le dije. Me dice, sí, sí, obvio, vamos a La Paya. Y ahí le conté a la señora del lugar, Virginia, que es una de las dueñas, a lo que me dedicaba. Al lado hay una escuelita rural y le digo, a mí me haría mucha ilusión, le digo, que en esta escuelita rural, no sé, le digo, tener contacto con las maestras, transmitirles un poco de lo que uno sabe desinteresadamente. O sea, yo le conté porque ella me preguntó a qué me dedicaba, ¿no? Y semanas después aparece Lizzy de visita. Ahí te toca a vos. Bueno, fue justo una semana después, porque nosotros vamos a La Paya prácticamente desde que abrieron en el año 2000. Para nosotros es el lugar en el mundo. Y bueno, llegamos a La Paya y entonces sale Virginia, que a esta altura del partido es una amiga, toda la familia es amiga, sale y dice, ay, qué macana, hace una semana estuvo la persona que tenés que conocer, se llama Laura, se dedica a esto y me empieza a contar toda la historia. Y me dio el contacto de Laura. Entonces, cuando nosotros volvimos a Buenos Aires, antes de venirnos a Estados Unidos, Laura y yo nos encontramos en una de para mí es la librería más linda de Buenos Aires, se llama Libros del Pasaje, y está en Palermo. Y ahí charlamos. Laura cayó con un montón de libros. Gracias a Laura compré El Cerebro Lector, que lo mencionó Silvia en la presentación. Bueno, la cuestión es que seguimos en contacto con Laura, al punto que las dos presentamos un taller en el Consulado Argentino en Nueva York, justo, qué sé yo, un mes antes de la pandemia. Un mes antes de la pandemia. Y cuando comenzó la pandemia fue cuando yo dije, bueno, este es el momento para hacer una maestría y un poco reunir todo lo que vengo haciendo desde hace tanto tiempo, y ahí fue cuando encontré la maestría de la UCA. Y cuando ya estaba al final, bueno, de toda la cursada, porque lo único que me queda es la memoria máster, empecé a pensar, bueno, ¿y quién va a ser la codirectora de mi maestría? Bueno, la codirectora es Silvia. Vale. Y así fue cuando este año, en julio, con mi marido decidimos ir a Cataluña, que es mi otro lugar en el mundo, y justo Laura estaba en la casa de Monse. Y pasando para saludarla, porque ella ya volvía a Buenos Aires, la conocí a Monse. Ujú. Así que bueno, esa es la historia. Sí, sí. O
sea, si Laura no hubiese explicado a qué se dedicaba teniendo interés por la escuelita y tú no hubieses preguntado que necesitabas a alguien que estuviese en el mundo de la pedagogía, Virginia nunca te hubiese hablado de Laura y hoy no estarías aquí con nosotras. Bueno, pues ahora sí que empezamos porque son y 8 y los viernes son un mal día, ya lo sabemos, pero bueno, no pasa nada porque todo queda grabado y los que lo quieran visualizar más adelante, pues lo podrán visualizar. De las ponencias que había hoy abiertas, una es la de Silvia, justamente la de Silvia cierra el congreso. Con Silvia hemos hablado mucho de comprensión lectora, ¿no? Que parece que es esto, yo creo que lo digo en la entrevista, ¿no? Digo, parece que es la pandemia post-pandemia, la de la comprensión lectora, ¿no? Antes de la de Silvia están Mireia Sala, que Mireia Sala nos ha escrito hoy diciendo intentaré entrar, pero justamente ella, como es viernes, estaba yéndose de Barcelona y debe estar en la carretera. Dice, si todavía si no entro a las 5 es que estoy en la carretera. Entonces le hemos dicho que no corriese y que si podía entrar ya entraría. Con Mireia Sala hablábamos de la mirada de las dificultades de lectura y también de las dificultades del habla, ¿no? Empezamos desde la oralidad, desde la mirada de la logopedia. Y luego estaba también Milagros Tapia, que no sé si ha contestado Milagros. ¿Alguien sabe algo de Milagros? Yo no sé nada de Milagros directamente, pero Milagros nos hablaba directamente de la dislexia porque con Juan Cruz Ripoll han editado este libro que de forma muy explícita se llama, ¿no? 20 problemas, ¿no? Habituales de la dislexia. Y bueno, pues entonces los foros sirven para hablar alrededor de las ponencias que se han visto en el día de hoy o cualquier otro día. Podemos hablar de lo que queramos. Digo que es un momento de micros abiertos, es decir, que cualquiera puede participar para preguntar o para opinar o para expresar pues lo que quiera. Si es acerca del Congreso, mejor. Y de todas formas, bueno, aprovechando que tenemos a Silvia, ¿no? Y bueno, a mí la conferencia de Silvia me gustó muchísimo porque hay todo este tema del pensamiento visible y luego porque hay una cosa que a mí me gusta mucho que tengo que decir que todos los ponentes tienen este espíritu, pero cuando no hay esta crítica, sino que hay esta comprensión de lo que está ocurriendo o intentar, ¿no? Acercarse a comprender lo que está ocurriendo para buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del pensamiento visible, ¿no? Es una manera de vehicular el trabajo de trabajar la comprensión lectora, porque a veces nos parece que las personas tenemos que conseguir objetivos por combustión espontánea, ¿no? Se tiene que dar. Y a veces, no a veces, ¿no? Es que hay muchas cosas que se tienen que poner encima de la mesa y necesitamos estrategias, necesitamos metodologías, necesitamos maneras, ¿no? Para poderlo conseguir. Entonces, si queréis, podemos abrir un poco de debate acerca de esto, debate o no sé si Silvia, tú quieres empezar con algo. Bueno, acepto. Ay, se me enganchó el pelo. Bueno, pensaba mientras te escuchaba que a veces es parte de los adultos cuando estamos muy acostumbrados a hacer algo y lo hacemos de manera automática, y la verdad que para un docente o para un adulto que ha hecho estudios universitarios, comprender un texto es una acción tan sencilla como respirar, quiero decir, uno no lo piensa. Entonces uno a veces se olvida de la enorme cantidad de pequeñas acciones que la cabeza, el cerebro y la mente van haciendo mientras tanto, cuando vos decías esto de la generación espontánea. Entonces pensamos como que es algo no enseñable, y en realidad sentimos eso porque lo hacemos con mucha naturalidad, pero cuando lo empezás a enseñar, cuando empezás a traducir esos miles de pasitos, no son miles, pero esos cuantos pasos,
empezás a darte cuenta que las personas con las cuales trabajás empiezan a decir, che, está bueno leer, digamos. Entonces sí, creo que a veces tiene que ver con eso, cómo se olvida uno que eso que enseña uno ya lo sabe y lo domina y lo maneja, pero aprenderlo requiere esfuerzo. Ujú. Sí, 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 sí. Y este esfuerzo también ocurre, que es lo mismo que ocurre cuando estamos enseñando a leer en los primeros pasos, que como hay personas a las que no les cuesta o parece que no les cuesta, a veces entre que los adultos nos hemos olvidado de que eso costaba y que tenemos delante personas a las que no les cuesta nada, nos parece que todo el mundo tendría que seguir esa estela, ¿no? Y entonces cuando sale aquello de, bueno, todavía no está maduro, ya madurará. Y entonces ahí se quedan los pobres intentando madurar, que no saben muy bien cómo. Eso también a mí siempre me llama la atención, porque ¿por qué esperar, no? Es que si uno a veces lo trasladás a metáforas en relación a lo físico y decís, a ver, frente a un síntoma físico, uno no espera demasiado, porque dice, bueno, che, averigüemos. En el peor de los casos, que alguien me diga, quédate tranquilo. Y con los chicos a veces se dice esperar. Y yo siempre hay uso o sugiero usar la siguiente idea. Si vos tenés un chico de 4 años y te dicen, bueno, dale 6 meses, un año y vemos, es como que a alguien de 40 le digan, dale 5 o 10 años y vemos. Es un cuarto de su existencia, es un montón. Entonces, en realidad en los chicos el tiempo es tal vez en términos de desarrollo más significativo y valioso que en los adultos. 6 meses es muchísimo. Entonces no Sí, entiendo el concepto de esperar muchas veces, no termino de encontrarle el valor. sí. Bueno, yo creo que a veces uno tiene la esperanza de, no de que se solucione solo realmente, ¿no? Y luego también, el otro día estábamos hablando, vinieron dos compañeras argentinas que estaban aquí en Barcelona y nos vinieron a visitar. Son una psicopedagoga que trabaja con Glyphing y luego vino con una compañera que es psiquiatra infantil y salió este tema, ¿no? Y salió el tema, justamente la psiquiatra trabaja no solo con casos de dislexia, o sea, no trabaja con casos de dislexia, trabaja con casos más graves. Entonces hablábamos de la negación ante el problema, ¿no? Que a veces ese esperar es un esperar que realmente no, este problema no acabe siendo un problema, ¿no? Y es como muy humano, ¿no? Y como muy comprensible. A veces esto lo agrava todo, pero también es comprensible. Y yo les explicaba que a mí me sirvió muy bien mi negativa. Lo he dicho muchas veces, cuando en la universidad me dijeron que Mario era disléxico, me lo dijeron por teléfono y me lo dijeron porque yo había empezado ya un poco a removerlo todo. O sea, eh, y cuando me dijeron que Mario era disléxico, yo lo primero que hice fue decir no. Yo dije no. No, nada, ¿eh? En unos milisegundos dije, perdona, perdona, sí, vale, vengo y hablamos. Pero yo lo primero que hice fue decir que no. Y yo misma me sorprendí de estar negándolo, ¿no? O sea, que creo que hay un poco como eso de las fases del duelo, ¿no? Que la primera fase es el no, no quiero aceptarlo. Y total, me estaban diciendo que Mayo era dislexio, no que era extraterrestre. O sea, no era una cosa tan grave. Y yo lo primero que hice fue negarlo. Entonces yo creo que dentro de esta negación a veces hay esta parte de esperar que no sea verdad, que no sea verdad. Te aprovecho para saludar a Liliana, que acaba de entrar. Hola Liliana, gracias por estar aquí. Y si quieres participar, Liliana, siéntete libre, ya lo sabes. Bueno, como todo el mundo, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Hola Liliana. Estoy cambiando de lugar, no pasa. Muy Bueno, bien, cómo no. muy bien. Bueno, pero esto de lo
para acotar a lo de Silvia, ¿no? O sea, es un problema, una lucha que tenemos esto, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo una corriente pediátrica y una corriente psicológica que pensaba que, bueno, eran cuestiones del desarrollo y a que había que esperar. Sabemos ahora que la intervención más oportuna es la intervención temprana, es la intervención que podemos hacer lo antes posible. Y por eso tantos intentos de identificar predictores, ¿no? O sea, que eso es muy importante, ¿no? Como, bueno, predictores, no para poner etiquetas, pero sí para hacer una intervención preventiva. Y después iremos afinando ese diagnóstico en muchos casos. Pero bueno, también sabemos que esos chicos que tienen intervención temprana logran avanzar hasta espacios inesperados, o sea, y son aquellos que generalmente tienen mejor pronóstico. Mm. Sí, de todas formas, en la entrevista con Silvia hablábamos de la comprensión, ¿no? Y también en la entrevista con Milagros Tapia, también ella lo dice, ¿no? Dice, no solo los disléxicos tienen problemas de comprensión. Es decir, volviendo a la comprensión, no solo los disléxicos tienen problemas de comprensión. Y yo le preguntaba a Silvia si realmente había empeorado la comprensión, ¿no? O no. O sea, yo no sé, a veces parece que nos sale un poco aquella idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y entonces no sé si siempre vemos que hoy estamos peor que ayer y, y mañana estaremos peor que hoy, que esto es una manera terrible de ver las cosas, ¿no? Porque si siempre hoy estamos peor que ayer, seguro que mañana estaremos peor que hoy. Y no lo sé si tenemos esta tendencia a eso, a pensar que siempre antes era mejor, o si realmente estamos peor. Y creo que tú, Silvia, apuntabas de que sí que habían descendido las puntuaciones y que había unos cuantos motivos. Por lo menos acá en Argentina, la verdad es que yo no me animo a hablar por otros lados, ¿no? Pero en los últimos años hemos tenido una pérdida en el nivel de rendimiento. De hecho, casi que la intención de resolverlo es, bueno, no midamos más. Y hay, no sé, Lili podrá aportar, ella hace investigación y yo no, pero hemos tenido como una pérdida de nivel de desarrollo, sobre todo en procesos de alfabetización. En los últimos años hemos ido perdiendo, hablando siempre sobre todo también de educación pública por ahí, ¿no? No necesariamente, pero bueno, justamente es un problemón que tenemos. Y obviamente en la medida en que se demora el proceso de alfabetización, se demora el acceso a la comprensión, se demora el desarrollo de algunos hábitos que permiten interactuar con los libros como individuo, ya no a partir de lo que alguien te recomienda. Entonces, los libros también para ser atractivos tienen que ser accesibles, ¿no? Y entonces no alcanza con que alguien te diga lee esto para que vos establezcas una relación real con ese texto. Entonces, bueno, a mí esas cosas son las que me preocupan un poco. A ver, yo coincido con Silvia, la realidad es que en las evaluaciones, pero bueno, yo creo que en Argentina tenemos algunas problemáticas particulares que tienen que ver con las didácticas, que tienen que ver con nuestras crisis en cuanto a los niveles educativos, con el acceso de muchísimos chicos a la escuela que antes no accedían. Pero bueno, esto es una problemática muy propiamente nuestra que tenemos que avanzar. Y por otro lado, respecto a esta, si todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que no estamos pudiendo evaluar los aprendizajes propios de esta época. O sea, seguimos tratando de evaluar los aprendizajes propios de
de nuestros tiempos, de nuestras formas de lectura, que hay una cantidad de conocimientos que tienen los chicos también lingüísticos que no estamos pudiendo evaluar. Yo estoy de acuerdo con Liliana, que yo creo que estamos justamente en una época en la que el sistema educativo como tal está cambiando, estamos en ese punto medio entre digamos, la enseñanza más tradicional y que se está intentando cambiar, ¿no?, a un aprendizaje más activo precisamente por la presencia de la tecnología y de que ahora lo que se enseña no es lo mismo que lo que se enseñaba antes, ¿no? Lo que decía también Mireia, por ejemplo, ahora con el chat GPT, pues te dará algo, pero no te lo dará todo. Con lo cual, la comprensión, por ejemplo, por poner el ejemplo puntual de la comprensión, ya no tenemos que evaluar la comprensión, digamos, más literal y conceptual, ¿no?, sino más bien inferencial. Con lo cual, también este cambio en el sistema educativo pues tiene que cambiar la forma en la que evaluamos, ¿no? Sí, Y a ayer esto salió el tema, perdón. disculpen, pero a esto agregaría que Silvia, por ejemplo, ha trabajado muchísimo tiempo sobre aprendizajes implícitos. O sea, y realmente hemos avanzado poco en la evaluación en el aula y en el consultorio de esos aprendizajes implícitos, de esas categorías distintas, de estas otras formas de aprender. Nos desarrollamos en un mundo donde la escuela, el colegio era el lugar del aprendizaje, y ahora sabemos que esto no es así, es uno de tantos ese aprendizaje académico. Y bueno, lo que yo veo es chicos que saben muchas cosas que yo no sé, pero que les cuesta comprender mis textos. Muy bien, pues esta es una visión muy fresca, ¿no? Que quizás no estamos evaluando lo que saben y queremos evaluarles lo que aprendimos nosotros. Sí, sí. Ayer salió también con Gati el tema de la evaluación, ¿no? Hay no, no, perdón, no, no, seguí, no, no, Monse. no, adelante, Silvia, adelante. Hay nada que ver con o sea, hay un autor que escribe sobre crianza, se llama, acá estoy buscando la referencia porque no me va bien con los nombres, se llama Karl Pickhardt, y él dice que los adultos guiando a los chicos somos como miopes guiando ciegos. O sea, los chicos tienen que desarrollar habilidades que nosotros todavía no conocemos y nosotros los acompañamos pensando en las habilidades que nos sirvieron a nosotros cuando las necesitamos, que es un poco esto que decía Liliana. Entonces yo creo que hay, en términos de procesos neuropsicológicos, los procesos son los mismos, digamos, los procesos de comprensión son siempre los mismos. Lo que pasa es que el acceso a construir la comprensión en mi generación fue 100% textual. Y la generación de hoy, lo textual es solo una de las fuentes. Y a nosotros nos cuesta a veces entender el valor de otras fuentes, tal vez porque no nos resultan tan amenas. Que esto es un poco, creo que, parte de lo que decía Lili, ¿no? Es como que yo no veo un tutorial de YouTube para aprender sobre algo que me interesa. Tal vez si es sobre algo, no sé, una receta, ponele, pero sin embargo los chicos usan tutoriales de YouTube para contenidos académicos y algunos son muy buenos. Entonces es como que, y eso en nuestra época era un libro. Entonces leíamos para todo y ahora leemos para algunas cosas. Por eso creo que se necesita hacer más explícita todavía la enseñanza de estrategias de comprensión, porque ya no se aprenden solo por ensayo, porque rápidamente cuando hay variables más sencillas de auxilio, como lo audiovisual, vas ahí primero. Entonces, entras poco en contacto con ese esfuerzo que para nosotros era la única vía. Era la única vía. Sí, sí, sí. Esto, yo lo digo siempre, que a la lectura le han salido muchos competidores y que son competidores además que son mucho más fáciles de incorporar porque reclaman menos esfuerzo cognitivo. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Muy bien. Ay, Lisi, perdona, adelante. Em, Quisiera volver un poquito a la charla que tuviste con Silvia, porque llegó un momento en que vos le preguntaste cómo se puede, estaban hablando sobre el pensamiento visible y dijiste que muchas veces em, se requiere la participación del estudiante, pero el estudiante tiene miedo a participar porque tiene miedo a equivocarse y entonces, bueno, sobre eso Silvia dijo que hay que establecer una serie de como de bases para trabajar en este, digamos, en este momento, ¿no? Y una de la primera hablaba sobre el clima emocional adecuado que se debe dar, se debe establecer entre el estudiante y el enseñante, o el aprendiente y el enseñante. Bueno, cuando eso ya se ha establecido, cuando ya el enseñante, el aprendiente sabe que el enseñante también se puede equivocar y que no tiene todas las respuestas y que juntos podemos trabajar buscando esas respuestas que tal vez todavía no existen en la mesa de trabajo. Cuando el feedback es súper compasivo porque sabes con qué tipo de aprendiente estás trabajando. Y yo no vengo desde la psicología, psicopedagogía, ni neurología, ni nada. Yo enseño castellano, ¿okay? Y trabajo sobre esos predictores de los cuales hablaba Liliana. Yo veo algo y digo, bueno, podría ser, entonces busco la forma de poder llegar mejor. Entonces, por eso es que la necesitaba Silvia para la memoria de máster. Entonces, cuando ya todo eso, esas bases de las cuales hablaba Silvia, están establecidas y frente a un dictado, no podés más y le decís al chico, qué bueno, te felicito porque lo has hecho todo súper bien. Y entonces te pregunta, ¿es cierto? Y sabes que siempre te dice la verdad. Y sentís que en ese momento le tenés que decir que solamente le faltó un acento, porque es lo que pasó. Y vuelve ese momento de, lo siento, estoy intentando. O sea, vuelve eso que días atrás Silvia hablaba como esa respuesta fisiológica, ¿no? Que muchas veces no deja ver todo lo que sí adquirió o no le deja ver todo lo que sí adquirió y que en ese dictado, que obviamente es un examen para mí, porque a él no le puedo nombrar esa palabra, va demostrando el avance, pero es como que la persona, ¿cómo se llega a explicarle a esa persona cuando todavía pone esas barreras de que sí está avanzando, de que sí lo está logrando? Y por otra parte, yo estaba tan contenta porque veía que lo único que le faltaba era el acento a la palabra estómago, que tampoco es importante. Pero bueno, No. ese es el error. ¿Cómo se logra llegar a una persona que siempre está poniendo ese filtro de no puedo, no puedo, no puedo, y que para mí es algo que siente del entorno, ¿no? Que porque tienes una condición especial, tienes una condición, no vas a poder. Y sí se puede. Pero es lo que pasa que hay chicos, hay personas, porque ahí hay una cuota de resiliencia, Lisi. Hay personas que son más resilientes y hay personas que son menos resilientes. Y las personas menos resilientes, naturalmente, más allá del feedback del entorno. Después el feedback del entorno, o sea, tenés menos resiliencia, mejor feedback, es mejor que menos resiliencia, mal feedback. Pero también tenés mucha resiliencia y un feedback relativamente malo y la persona sobrevive bien. Entonces hay personas que no se llevan bien con la equivocación, pero no necesariamente porque se equivocan mucho, sino que porque son y tienen a veces tendencias al perfeccionismo o a la hiperexigencia o menos resiliencia o menos tolerancia a la frustración, pueden ser un montón de cosas. Entonces a veces no es tanto lo que vos podés hacer, más allá de que uno trata de hacer cosas, sino también prestarle atención a la naturaleza y tratar después de gestar desde
desde el contexto prestando atención a la naturaleza, porque por ahí a esa persona también le cuesta no poder otras cosas. Tal vez no está solamente asociado a su condición. A mí en todos estos años siempre, no deja de sorprenderme cómo hay chicos que les decís a los padres, mira, tiene dislexia, es bueno que él lo sepa. Listo, se lo digo. Y los chicos, bueno, era esto lo que me pasaba, un poco actuado lo mío, pero en definitiva es medio así, bueno, vamos para adelante. Como el otro día, el último chiquito que pusimos en Glyphing, que la madre un día le dijo, estás re cansado, dejemos la sesión de Glyphing para mañana. Y el chico le dice, mamá, esto me cura. ¿Entendés? Tiene 7 años. Y eso yo no lo escucho todos los días. Por ahí lo que escuchás es que hay que, dale, vamos a hacerlo. O sea, los padres tienen que poner un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero hay chicos que son re resilientes. Entonces, bueno, a veces eso influye, y influye un montón, que es el temperamento de base. El temperamento de base te condiciona bastante y a veces marca una diferencia. Gracias. Y no sé si esto podría tener que ver con las curvas del aprendizaje. Yo no sé mucho sobre la teoría de las curvas del aprendizaje, pero es como que uno cuando aprende, hay un momento en que el aprendizaje es muy rápido, ¿no? Hay un momento en que uno cuando empieza, entre no saber nada y empezar a saber, la distancia es muy grande. Cuando uno ya empieza a saber cosas, hay un momento en que te parece que estás aprendiendo menos. Y es esto de las curvas del aprendizaje, y uno a veces se siente estancado o se siente que no avanza más, pero es una autopercepción que muchas veces está equivocada. Entonces, nosotros hicimos una vez, teníamos en Galicia unas usuarias de Glyphing, el gabinete Cordas, tenían a un niño, Victorino, que le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este niño empezó con Glyphing y hizo un salto increíble, pero estaba muy lejos de donde tenía que llegar. Y llegó un momento en que iba aumentando, pero muy poco, y allí este niño pues empezó a desanimarse. Un niño que había estado súper contento empezó a desanimarse. Y desde Glyphing le hicimos una carta, ¿no? Explicándole y con dibujos, ¿no? Que a veces las curvas del aprendizaje, ¿no? Y le dijimos que había llegado a una meseta y que una meseta era un sitio para pararse y descansar de los logros. Y que luego podría seguir subiendo, pero que la meseta era un sitio en el que había que parar y disfrutar de lo que se había conseguido y no seguir queriendo ir a por más, sino de momento párate y descansa, celebra lo que has conseguido y luego ya seguiremos la carrera, ¿no? Ya seguiremos subiendo. No sé si puede tener algo que ver con esto. Me encantó porque a veces somos nosotros mismos los que no nos llevamos bien con las mesetas. Y es cierto que hay momentos donde hay que consolidar y afianzar antes de Esta es la volver a dar palabra. otro paso, ¿no? Entonces, a veces uno siente como que tiene que seguir subiendo. Nosotros, y me acabas de dar una idea, porque nosotros solemos representar el avance de los chicos con escaleras. Y entonces pensaba recién que las escaleras que nosotros hacemos tienen todos los escalones del mismo tamaño y capaz tendríamos que empezar a hacer algunos escalones que sean un poco más largos para esos momentos donde eso que se tiene que consolidar necesita por ahí más tiempo de práctica, ¿no? Porque por ahí empezás con un chico, no es un chico chiquito, y aprender las vocales es mucho más rápido que aprender las consonantes y con algunos te cuesta un poco más el blend de la sílaba, y entonces hay escalones que son más largos, y nosotros siempre los dibujamos todos iguales. Entonces capaz que tendríamos que aprender a dibujar escalones que sean un poquito más largos y decir que no pasa nada, que está bien que lleve un poco más de tiempo. Sí. Y que está bien afianzar antes de seguir subiendo. Exacto, sí, sí, y esto es lo que le explicamos a Victorino, perdón. Discúlpeme, Silvia lo tiene que incluir en el lectotrucos. Pero bueno, realmente me parece que esto del descanso de la escalera es algo que tenemos que incorporar, porque muchas veces somos nosotros los que nos frustramos en el descanso y no aprovechamos ese momento, y a veces es un momento donde se tira la toalla. Y también tenemos que tener clarísimo que y a nosotras nos pasa en investigación. Los chicos
que más progresan son los que tienen más dificultades. O sea, justamente cuando partimos de bases un poquito más altas, el proceso es mucho más lento y a veces más desgastante. O sea, donde, y no son los que tienen que hacer un poco de mejoría los que nos gratifican más. O sea, también hay que entender esto de las curvas de aprendizaje y esto de los momentos de meseta que me parece brillante. A mí me hizo acordar mucho un cuento de Bucay, que además se llamaba El misterio del elefante, ¿no? Porque el elefante del circo está sostenido por una Estaca. correa o estaca demasiado pequeña. Y yo pensaba un poco esto bueno, también nuestra intervención temprana, antes que se produzca todo este malestar que se le va produciendo a los padres y a los chicos cuando los chicos no empiezan a cumplir con nuestras expectativas. Y bueno, y esto enorme que es la posibilidad de que el otro te devuelva el que lo vas logrando, pero también muy tempranamente. Voy a no sé quién tiene. Bueno, ya está. Voy a ver si encuentro la carta esta. La tengo, es una carta vieja, pero creo que si pongo en mi disco duro carta a Victorino, creo que la encontraré y ya os la enviaré, porque era la manera en que le encontramos para explicarle a un niño me parece que tenía 8 años, eh, o en aquel momento igual ya tenía 9, un niño que empezó a los 7 con muchas dificultades y por lo tanto era un niño que tenía que trabajar mucho tiempo y no podíamos permitir que se nos cansase porque sabíamos que tenía un pronóstico de que sería una intervención larga y eso ayudó mucho. Además lo que hicimos fue, bueno, creamos todo un sistema de correo, ¿eh? O sea, pusimos el sello y todo para que viese que hicimos un sello especial de Glyphing le escribimos desde Barcelona para que resultara todavía como más. Era como que sus resultados se habían ido a Barcelona y desde Barcelona había salido un informe, no para sus padres, sino para él, para explicarle esto. Voy a buscar si lo encuentro y si lo encuentro os lo enviaré y lo podéis utilizar como queráis. Un momento, que estaba. ¿Te ha servido la respuesta, Lisi? ¿O Claro. todavía no estás pensando en esta persona? No, Silvia tiene esa capacidad que siempre me deja pensando por días. No, sí, me sirve porque ahora justamente estaba pensando en que tengo que hablar con la madre para saber qué tipo de apoyo por fuera. Yo le enseño castellano, o sea, si yo quiero lograr todas las cosas es porque de alguna manera nunca leí sobre la psicología de la compasión ni nada por el estilo, pero yo no puedo ver el sufrimiento en las otras personas. Y cuando veo este tipo de chicos y los datos que nosotros manejamos en Estados Unidos son alarmantes, la cantidad de chicos con dislexia, 20%, la cantidad de chicos con ADHD en el estado de New Jersey, casi 8%, la cantidad de chicos con TEA en el estado de New Jersey, 1 de cada 32. Es cierto que hay mucha discusión alrededor de cómo se miden y por qué se arriban esos datos. Pero la verdad Los criterios. es que están. Y muchas veces a lo largo de las intervenciones que hemos tenido miércoles, jueves y viernes, se ha hablado sobre, bueno, ¿por qué si en el laboratorio, en la universidad, en la academia, podemos llegar a ciertas conclusiones? ¿Por qué cuesta tanto bajarlos al aula? Bueno, yo entiendo que es difícil, pero también entiendo que existen muchos victorinos. Y por eso es que sin tener para nada la formación digamos, en psicodiagnóstico, bueno, me interesa mucho llegar a poder en algún momento ayudar
dentro de la condición de cada uno de estos chicos, ayudarlos a aprender castellano, porque en definitiva es eso. Y para algunos es necesario hacerlo, para otros no. Y lo que sí veo es que no tan solo existe resistencia por parte del maestro para capacitarse, pero también lo que decías hace un rato, existe mucha resistencia por parte de los padres a reconocerlo. Entonces, en el caso en el que estoy pensando y pensando y pensando, es de qué manera logro, porque yo creo que los padres no se hacen cargo de que tienen ese problema, de qué manera logro hablar con los padres para que a su vez ellos me den más herramientas, para que a su vez yo pueda un poco desterrar de lo intento, no puedo, lo siento, que creo que en definitiva le hace mucho más daño a él que nada, ¿no? Porque sí puede, porque ahí están esas evaluaciones encubiertas. Pero la palabra resiliencia me quedó ahí resonando, porque ahora me pregunto, tan solo, ¿cómo se muestra él en otros ámbitos? Y cada vez que yo le pregunto a los padres, dicen, no, está bien, o sea, si está bien, obviamente no es una respuesta que a mí me deja tranquila. Pero resiliencia, voy a trabajar sobre eso, voy a ver cómo. La cuestión del temperamento, bueno, vamos a ver cómo puedo salir adelante. Pero Sí, el trabajo antes que ustedes Silvia, hacen es enorme, el mío es enseñar castellano, o sea. sí, Silvia antes decía, muchas veces es el temperamento, ¿no? No tiene por qué ser, eh, pero sí que muchas veces, si una persona ha tenido dificultades de aprendizaje, pues sí que tantas veces haber fracasado, pues hacen que uno se esconda en su caparazón, porque eh, equivocarse te va haciendo sentir que no eres capaz y luego hacer ver a alguien que sí que es capaz y que a lo mejor es mucho más capaz que muchos otros. ¿No? Esto es difícil, es una tarea. Por eso lo de la prevención, ¿no? Para no generar frustraciones que al final son absurdas, porque esta persona es perfectamente capaz y acaba pensando que no lo es. ¿No? Es lo de siempre, ¿no? Que si cuando aprendíamos a andar, ¿no? Si cada vez que nos caíamos hubiésemos decidido no volvernos a levantar, ninguno de nosotros estaríamos andando. Pero cuando en la escuela uno sí que se cae muchas veces, después es muy difícil creer en uno mismo. Sí, creo que eso es parte de lo que en los últimos años hemos mejorado en encontrar tempranamente, antes de que hayan sido tantas veces. Y después es también ayudar a los papás. Yo ayer en una devolución, el padre me decía, bueno, pero el chiquito tiene 5 años y dice, yo soy más tonto que otros. Y tiene los precursores del aprendizaje de las matemáticas bien desarrollados y los del aprendizaje de la lectoescritura no. Entonces el padre me dice, yo le digo, no sos tonto. Le digo, no, no le digas no sos tonto. Pregúntale, ¿por qué pensás que sos más tonto que otros? Recibile esa percepción y cuando él te diga, porque otros saben las letras y yo no, vos ahí le podés contestar, pero eso no tiene que ver con la inteligencia, eso tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje de las letras. Y ahí empezar a poder hablar y bueno, a ver, espera, pero entonces eso quiere decir que vos sentís que eso te cuesta un poco más que a otros. Sí, eso puede pasar. Y qué bueno que vos lo notes porque entonces yo te puedo ayudar. Porque a veces lo que también hacen los adultos es tratar de que el chico no entre en contacto con lo que ya está entendiendo que pasa y empiezan a dar un montón de rodeos que al chico le terminan por dar la sensación de, sí, claramente debo ser tonto porque nadie me lo quiere decir. Entonces, es como poder blanquear, aceptar, recibir, ¿no? Porque el chico sabe, hay estudios, yo no me acuerdo datos precisos, pero hay estudios que dicen que a los 6 años los chicos ya tienen claro, o sea, ya pueden compararse con claridad en desarrollo de competencias con otros chicos. Entonces, ¿a quién vas a engañar? A ese chico que se percibe así no lo vamos a engañar. Entonces empieza a pensar, ¿y por qué no me está creyendo o por qué no me lo está tomando? Entonces es como que más complicado que, bueno, tenés un precursor inmaduro, no pasa nada, o sea, lo arreglamos.
¿no? Yo creo que hay que aprender también a transmitirlo así de claro. Sí, sí, es verdad, porque sí que es esto lo que hacemos los adultos normalmente. Ajá. Muy bien, esto también habrá que apuntarlo. Las reflexiones que estáis haciendo me han hecho pensar que en la charla que hizo ayer Paula García Lorca, ella hubo un momento en que planteaba que a veces los niños, cuando no avanzaban, le preguntaban que por qué ellos no avanzaban, que por qué iban más lentos. Y entonces hace una reflexión muy bonita porque dice que ella les explica que es como el latido del corazón y que cada uno tiene su propio latido del corazón. Y entonces en función de cómo es tu latido, pues avanzas más o menos rápido, ¿no? Entonces me pareció una reflexión muy bonita y que creo que también así, desde un punto de vista más poético, igual también puede ayudar, ¿no? Y sin duda, de cara al Congreso, conecta muchísimo, ¿no? Porque un corazón con un Congreso corazón lector, hacer esta reflexión, pues me pareció súper acertada. Pero bueno, Paula es que, claro, está siente tan cerca a Glyphine y es tan amorosa que ya le encaja. Sí. Ya está, simplemente quería aportar esto porque me habéis hecho recordar la charla de Paula. Gracias, Marta. Sí. Luego también tú, Silvia, hablabas de la psicología compasiva, que yo no había escuchado nunca nada al respecto. Y no sé si los que estamos aquí reunidos, si alguien lo conocía. Es que en realidad es un movimiento, es una línea de psicoterapia de lo que llaman psicoterapias de la tercera ola, pero bueno, yo tal vez sobre todo por mi responsabilidad docente como directora de una maestría en neuropsicología, me veo obligada a hacer formaciones que van más allá de la tarea concreta del consultorio. Debo construir una mirada lo más amplia que puedo, y entonces hago formaciones de todo tipo. Hice esa en el 2019, y bueno, en realidad es una formación sobre psicoterapia, pero a mí mi cabeza siempre me lleva a aplicarlo a mi propia práctica, ¿no? Y de ahí salió el concepto de feedback compasivo y de la compasión puesta en acompañar y en cobijar. Y a veces somos no compasivos sin querer, a veces incluso tratando de animar. A veces lo que la persona necesita es que digamos, sí, esto te pasa y te acompaño. Y los adultos muchas veces tendemos a, no, pero si vos sos un campeón y vos sos, que es el falso elogio, ¿no? Entonces, el falso elogio muchas veces le hace sentir, como una vez me dijo un chico hace muchos años, la madre trajo su cuaderno, lo abrió, me dijo, mira Silvia cómo está progresando, mira lo que es esto. Y cuando se va el chico me dice, ella lo dice así porque es mi mamá. Y tenía 6 años. Eh, Ellos reciben ese correlato de no me lo estás diciendo en serio o me lo estás diciendo para que yo me sienta mejor. Entonces, desde ese momento yo digo, capaz que tenemos que ser un poco más cuidadosos porque el feedback honesto por ahí llega más que el feedback que trata de arengar. Sí, y a veces esta parte del feedback compasivo puede tener que ver con no querer buscar soluciones, simplemente entender al otro. Hola, Alex. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, Alex. Buenas. Estamos terminando la parte de resumen de la jornada y luego Perfecto. empezamos con el cierre, que Alex es nuestro invitado para el cierre. Buenas, encantado. Alex, estábamos hablando de una parte de la psicología compasiva y yo estaba preguntando esto, que si el feedback compasivo a veces tiene más que ver con entender al otro, más que buscarle soluciones al otro, Bueno, ¿o no? y entenderse uno mismo también, ¿eh? Porque la autocompasión también es importante. Sí, Ambas, también, ambas. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. también.
A mí me ha servido mucho, tal vez tengo la suerte, además de ser profesional, ser madre. Y, y entonces esto, ¿no? Lo he visto en mi mismo proceso de aprendizaje de ser madre, ¿no? Bueno, también madre de Juli, que tiene dislexia, pero más allá de eso, me pasa con mis otros dos hijos y lo que he aprendido es eso, ¿no? Muchas veces esto que vos decías, Silvia, ¿no? O sea, somos nosotros los adultos que no aceptamos y que queremos solucionarles todo, porque en este afán de que no sufran, y la verdad es que es el camino que tienen que hacer, ¿no? O sea, cada uno tiene su tiempo, y que cuando nosotros los adultos, nosotros los padres, aceptamos que es el camino del otro, todo fluye muchísimo más en la vida y vas viendo cómo el otro asume, ¿no? Ese rol que le toca y dice, bueno, a ver, soy muy exigente conmigo mismo, algo tengo que hacer con esto, porque esto no me es bueno en mi vida, ¿no? Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ver con eso, como trabajar mucho con los padres creo que es una clave, porque a veces somos los padres un gran obstáculo en vez de ayudarlos, sin quererlo, ¿no? Desde ya. Y eso me ayudó mucho a mí como profesional, ¿no? Y también ser compasivo con los padres, porque veía los errores que yo cometía y yo decía, madre mía, bueno, ayudémoslo porque no lo hacen a propósito, ¿no? Eso también, Lizzy, eso suma mucho, ¿no? A veces son esos tiempos bueno, que uno acompaña con los chicos y que eh, hay que entender que es el camino de ellos. Así que, bueno, eso De nada más hecho, les quería compartir. Laura, yo lo preguntaba, cuando he preguntado esto, ¿no? Si el feedback compasivo era más bien esto o lo otro. Yo lo preguntaba como madre también, porque creo que yo una crítica que recibo como madre es que quiero arreglarlo todo. Entonces a veces me dicen, es que no quiero que me arregles nada más, yo creo que me des la razón. O sea, que me entiendas, ¿no? O sea, que me entiendas, que me escuches y basta. Y no hace falta que, o sea, no te lo estoy explicando para que me lo arregles. Y yo estoy, pero no me pasa solo con mis hijos sobre todo, ¿eh? Pero yo tengo tendencia que cuando alguien me explica un problema, que supongo que esto le pasa a muchísima gente, ¿eh? No me pasa a mí solo, enseguida, todo lo que podríamos hacer, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Entonces a veces no, nada, o sea, descansa. El otro solo quiere que le escuches y que le entiendas y punto. Y que le des la razón, a lo mejor. Por eso lo preguntaba por aplicación propia. Y está bueno porque sobre todo con hijos adolescentes uno tiende a no darse cuenta a tiempo que ellos están pidiendo espacio para cometer los errores que les toque cometer, ¿no? Mira, justamente de esto nos hablará Alex dentro de un ratito. Justamente va por ahí, mira, parece que se están sincronizando Se va las enlazando todo mentes. un poquito, se va enlazando un tema con otro. Parece que esté preparado y todo, ¿eh? Parece que esté preparado. Sí, 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 sí. Vamos a esperar a las 6, que faltan unos minutitos, y, y pasaremos a este tema. Os voy a Yo presentar a Alex. aprovecho, Sí, aprovecho, claro. Monse, y pido disculpas porque yo dos, dos de acá, 6 y 5 de allá, tengo que partir a un colegio que tengo que estar y media, así que me voy a perder el cierre. Silvia, Pero nada, Silvia, no, avisar que no no me pasa voy por nada. otra cosa que no sea eso, No, claro, claro, claro. No, yo te porque lo agradezco disfruto mucho. mucho. Te agradezco mucho tanto la entrevista que tuvimos como que te hayas conectado ahora y todo lo que nos has aportado en la entrevista y ahora también. No sé si alguien quiere decir todavía, aprovechar estos 2 minutos que tenemos aquí a Silvia, si alguien quiere aprovechar.
Ay, sí, la respuesta de mamá, esto me cura, esto lo tendremos que anotar, ¿eh? Que estoy leyendo ahora los chats. Bueno, pues si no hay nada más para el foro, pues podemos dejar el foro aquí y ya dentro de un momentito empezaremos con el cierre. Tendremos que quedar en la palla. Lisi, dices, no sé, hasta la próxima, no sé dónde. Vamos a tener que quedar en la palla. Avísenme, yo voy encantada. Vale, pues ya. En un lugar A mí me mágico. queda poco, ¿eh? Me queda poco acá para ir a La Palla, que me va a quedar más cerca ir ahora. Me están haciendo pensar. Y si no, miren en La Nación, creo que fue, bueno, Silvia, la gente que está en Argentina, la semana pasada salió un artículo sobre ese lugar y una de las fotos es la habitación donde nosotros siempre estamos. Así que nos sentíamos realmente muy, muy contentos. Yo creo que hay lugares en el mundo donde se producen esas sinergias, ¿no? Y bueno, ese es uno, porque hubo muchos encuentros realmente muy interesantes en La Palla a lo largo de muchos años. Y con Laura, bueno, terminamos amigas. Muy bien. Pues nada, son las 6. Terminamos el foro. Hoy era para hablar, pues ya lo hemos visto con Silvia, estaba Milagros Tapia y estaba también Mireia Sala, que se ha disculpado porque ya os he dicho que estaba en la carretera. Y nada, somos poquitos, pero como quedará grabado, pues si alguien lo quiere ver más tarde, pues lo podrá ver. Yo te saludo ya, Silvia, porque así cuando te vayas yo ya te habré saludado. Muchísimas, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Y ahora pues empiezo a terminar, que a terminar también hay que empezar. Y bueno, hoy es ha sido estos 3 días. Ya cuando con la inauguración ya os dije que este congreso quería ser más pequeño, pero luego nos vamos cruzando con personas que creemos que son muy interesantes y que son generosas y que están dispuestas a compartir su conocimiento con nosotros y entonces al final lo vamos llenando. Y como es online y todo el mundo sabe que es online y que lo dejamos abierto porque es imposible, o sea, la gente trabaja, nosotros sabemos que la gente trabaja y duerme y come y tiene familia, es decir, es imposible verse todo esto en 3 días, es como un atracón. Y de hecho ayer os decía que empecé a recibir WhatsApps, ¿no? De gente me decía, Mons, es muy interesante, me encanta, pero solo he podido ver una entrevista, ¿lo vas a dejar abierto? Y digo, claro, lo dejamos abierto, es decir, que lo podréis ir mirando y degustando poco a poco, ¿no? Porque es como para mirarse pues, un vídeo cada noche, algo así, ¿no? Porque si no, no da tiempo a más. Y nada, pues ya lo cerramos en el sentido de hoy, así como de esta presencia, pero que va a quedar abierto.